Transformar mi historia. Nueva criatura en Cristo. Empezamos en el reino como niños, de la nada. Todo lo viejo pasó y aquí todas son hechas cosas nuevas. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Gloria, al que se lo merece, al que murió por usted, al que resucitó por tu pecado, para hacernos hoy primicias en su nombre? Amén. ¿Cuántos vinieron listos para recibir de Dios? ¿Cuántos vinieron listos para darle a Dios? Gloria a Dios. Qué hermosa presencia la que se respira acá. ¿Usted está listo para ser transformado por la palabra del Padre? ¿Está listo para que la palabra lo confronte y los levante de la silla? Amén. ¿Está listo para irse de ahí con un pedazo más de Jesús y un pedazo menos suyo? Bueno, entonces está en el lugar correcto. Gloria a Dios. Seguimos con la serie de El poder de la obediencia. El poder de la obediencia es una serie que la maestra Olivia, Dios la inspiró, y el Espíritu Santo nos ha estado hablando hasta el día de hoy sobre el poder de la obediencia. ¿Cuántos han sido edificados por el poder de la obediencia hasta el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos trae un tema hoy muy importante para seguir la edificación, que es la roca, que es Cristo, sobre el cual sobreedificamos. Amén. Amén. Dice la palabra en Génesis 6:5, vaya buscando Génesis 6:5, Génesis capítulo 6, versículo 5. Vaya armando su escopeta espiritual, su espada medieval, su espada espiritual. ¿Cuántos trajeron la espada? Amén. El tema que el Señor quiere tocar en el día de hoy se trata obediencia generacional. Dios quiere estar tratando hoy con un tema que muchos desconocen, y donde está el desconocimiento reina la tiniebla. Y donde reina la tiniebla hay puertas abiertas. Amén. Entonces el conocimiento de la palabra hoy va a alumbrar, las tinieblas se van a ir y Cristo va a reinar en esa área de tu vida. Obediencia generacional es el tema que vamos a tratar en esta tarde. Espíritu Santo, pon de nuevo. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Diga conmigo, pero Noé halló gracia. Diga conmigo, gracia ante los ojos de Jehová. O sea, que me quiere decir que en el Antiguo Testamento había gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Parece que era una gracia a otra medida, pero había una gracia. Amén. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora quiero darle un dato interesante que usted necesita saber. Pasaron 1656 años desde Adán hasta Noé. 1656 años pasaron desde el primer cabezón hasta Noé. 1656. Imagínate 120 años de promedio, que es
el tiempo que Dios tuvo que acortar la vida del hombre porque le era demasiado el estar batallando con el pecado del hombre, dice la palabra. Le acortó el año a un averaje de 120 años. Entonces imagínense cuántas generaciones pasaron desde Adán hasta Noé en esos 1656 años. Imagínense cuánto pecado, imagínense cuánta maldad, cuánta desobediencia, cuánta iniquidad, cuántas puertas abiertas demoníacas, a tal punto que los demonios se acostaban con las mujeres y nacían gigantes como incestos de puertas demoníacas abiertas por la iniquidad del hombre. ¿Sabían esto? De así de tanto estaba el pecado en ese entonces. Se respiraba el pecado y la maldad tanto en la atmósfera que los demonios podían pasear libremente por la tierra. Y se acostaban con las hijas de Dios, de los hombres, hijas de los hombres. Y salían de ahí aberraciones espirituales, gigantes, todo tipo de monstruos, quién sabe qué, que están en las historias de otros libros. Amén. Así de mucho estaba la maldad en ese entonces. Ahora, por la gracia de Dios, porque ¿qué año Noé? ¿Qué año Noé? Gracias. Ok. No dijo cuán recto era Noé y cuán bien se portó y hizo esto y lo otro. No, dice Noé halló gracia. Estoy seguro que tenía una cualidad en el corazón de él que después, cuando ves la historia de Noé, te das cuenta de que era fe y obediencia. Amén. Noé era imperfecto, pero tenía fe y obediencia. Cuando Dios hablaba, él Shema. Cuando Dios hablaba, él Shema. Dios habló, yo actué. Era lo mismo para Noé. Si Dios habla, yo hago. No había separación para Noé, aún de sus imperfecciones. Por eso halló gracia. Porque aparte de sus errores, a pesar de sus errores, Noé Shema. No escuchaba para obedecer, para actuar, para accionar, para moverse. No para ponerlo en un baúl y analizar si Dios lo dijo o no lo dijo, y quién lo dijo y cómo lo dijo. Amén. Noé obedeció la ley, la instrucción del Señor, y a través de su obediencia, el fruto de las generaciones desde Adán hasta él no perecieron. Estamos hablando de 1656 años que pasaron, y por obediencia de un hombre, todas las generaciones que vivieron esos 1656 años no perecieron. Porque un hombre decidió Shema, la voz de Dios. Porque un hombre decidió creerle a Dios. Uno solamente, uno de los miles, quizás millones que vivían en ese entonces. ¿Estamos entendiendo? Que solamente toma uno. Diga conmigo, solamente toma uno. Ese uno puedo ser yo. Solo tomó uno. Uno solamente. Por la decisión de Noé, su casa, sus hijos, sus hijas, sus nietos no perecieron. Sus generaciones no solamente sobrevivieron, pero también fueron benditas más adelante. Amén. Hasta ahí vamos bien. Vayamos a otro ciclo. Vayamos a otro ciclo. Vayamos a Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Esa es la palabra de Dios en Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás. El nombre de Jonás es traducido en hebreo a la paloma. Jonás significa la paloma. Vino palabra de Jehová a la paloma
hijo de Amitai. Amitai es el papá de Jonás. Amitai significa la verdad. Entonces dice la palabra, vino la palabra de Jehová a la paloma, hijo de la verdad, diciendo, levántate y ve a Nínive. Nínive, por si no sabía, era la ciudad fundada por Nimrod. Nimrod fue el que gobernó Babilonia. Estamos hablando de los tiempos de Noé. Amén. Nimrod venía de Cam, uno de los hijos de Noé. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Levántate y ve a Nínive, ciudad fundada por Nimrod, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, grita contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y se va. ¿No? ¿Qué hizo Jonás? Espérate. Y Jonás se levantó para huir de la presencia. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, que there was no hope in Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, sí, porque el que vive por sus fuerzas tiene que pagar por todo, tiene que trabajar por todo. No hay gracia cuando la persona huye de la presencia del Señor. No hay bendición. Hay gracia, pero no hay bendición. ¿Me explico? Cuando uno huye de la presencia, cuando uno huye de la voluntad, uno tiene que pagarse por todo, trabajarla, sudarla, esforzarse, romperte la espalda. Amén. Entonces, se tuvo que pagar, qué detalle, el ticket. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Diga conmigo, lejos de la presencia de Jehová. Qué lejos estaba de la presencia de Jehová, Jonás. Lejos de la presencia de Jehová. Pero es interesante lo que dice la palabra en Salmo 139. Porque Salmo 139 nos dice la palabra de Dios. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pero Jehová se fue de la presencia de Dios. Jonás se fue de la presencia de Dios. Y hay muchos acá que quizás están pensando de que se pueden ir de la presencia de Dios simplemente porque decidieron hacer lo suyo. ¿Verdad? Nos fuimos. Ya Dios no me ve. Aquí estoy seguro. Estoy seguro, no me está viendo. Pero Jehová, versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién levantó la tormenta? No fue el diablo. Ya. La misericordia de Dios es tan grande que causará tormentas en tu vida por causa de tu desobediencia. Para partir en dos todo vehículo que te aleje de Él. ¿Cómo tú puedes identificar que una tormenta es de Dios? Cuando parte en dos todo lo que te aleja de Él. Cuando la tormenta, en vez de destruirte a ti, destruye a Satanás. Pero te va a doler. Porque desobedeciste. Pero es una tormenta para redireccionarte.
Toda persona que te aparte de su voluntad, todo trabajo que te aleje de tu llamado, el Señor va a despertar tormentas que van a partir en dos. Todo obstáculo que te separa de Él. Toda persona que te separa. Todo trabajo, toda empresa, toda idea que te separa de Él. Todo plan, toda maquinación, toda iniquidad que te separa de Él. Amén. Porque muchas veces, desafortunadamente, tenemos que ir hasta lo más profundo, para entonces verdaderamente entregar nuestro corazón. Y hay tormentas que tienen que ser muy feas para que uno se rinda. Hay otros que no, hay otros que con solamente la palabra llegarle ellos obedecen. Pero eso depende de la dureza del corazón suyo y mía. Amén. Ok. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Pero, Salmo 139, aún allí me guiará tu mano. Amén. Aún en la tormenta me guiará tu mano. Aún en la desobediencia me guiará tu mano. Amén. Amén. Y los marineros tuvieron miedo, por supuesto. Y cada uno clamaba a su Dios, fíjense, a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Imagínense la voz del hombre, ¿verdad? Tratando de poner un poco de salsa a los tacos acá. ¿Qué tienes? ¡Cabezón, dormilón! ¡Oye, que nos morimos, chicos! Me imagino así cubano, hombre. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Seguro con los dados, quién sabe qué usaban ese. Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Fíjate. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Sí. En esos momentos, hasta los dados se alinean. Porque la tormenta es levantada ¿por quién? Amén. Y Dios mismo se asegura de que la tormenta sea para bendición. Entonces le dijeron ellos, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Fíjate que le preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Para los que no entienden un poco de contexto, en los tiempos de antes, cada nación tenía su Dios. Y no era Dios de todo, era el Dios del fuego, era el Dios de la comida, era el Dios del amor, el Dios de esto, el Dios de lo otro. Amén. Pero el único Dios que es Dios de todo, Dios invisible, es Jehová. Y ese era el Dios de Jonás. Soy hebreo y temo a Jehová. Fíjate, no le dijo que era profeta, no le dijo nada. Soy hebreo y temo a Jehová. Jonás sabía su identidad. ¿Tú lo sabes? Si estás en una tormenta y te estás muriendo y alguien te está pidiendo auxilio y te dicen: ¿cuál es tu Dios? ¿Qué tú dirías? Si la vida de los demás dependiera de tu Dios y de tu fe. ¿Tú qué Dios tienes? ¿De dónde tú eres? ¿Qué tú haces? ¿Y tú qué dirías? ¿Yo soy quién? ¿Quién eres? A ver, que están callados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ok, bueno, Jonás fue honesto y dijo: soy hebreo
y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Yo sé que hay muchos acá en el día de hoy que van a salir de aquí diciendo: yo soy hijo de Dios y yo le temo. Yo soy hijo de Dios y yo le temo. Yo soy hijo de Dios y yo le temo. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto, chico? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. ¿Sobre quién? Sobre vosotros. No dijo sobre mí. ¿Sobre quién dijo? Sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron, fíjate, y los hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. O sea, no quisieron echarlo. Oye, mataron a un hombre porque cree en Dios y huyó de Dios. Está fuerte, está crudo eso. Todos los hombres intentaron. No puede ser, aunque es un cabezón y es un sinvergüenza, no se merece la muerte por eso. Ya vamos a intentar, vamos a agarrar los remos, vamos, oye chicos, vamos, métele. Y sudaron, pasaron horas seguros, pero no pudieron. ¿Usted se ha encontrado en una situación? ¿Se ha encontrado ahí? Que ha desobedecido. Usted sabe que desobedeció. Usted sabe que la tormenta que está pasando es por desobediencia. Usted sabe que no viene del diablo. Y ahora hay gente involucrada en la tormenta. Ahora tu familia está involucrada en la tormenta. Hasta el vecino agarró la cosa por tu tormenta. El perro del vecino. Y los trabajadores en el trabajo. Los que están en tu empresa agarraron la papa frita por tu tormenta. Hasta la suegra agarró cosas por tu tormenta. Y la gente está sufriendo. Y las olas siguen subiendo. Y tú sabes que la tormenta fue por causa de tu desobediencia. Pero a veces preferimos remar que someternos. A veces preferimos remar. Oye, mira, intenta aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, espérate, no, mira, resolvemos por aquí, llama aquí, Preferimos inventarla y someterse a la voluntad de Dios. Aunque nos estemos muriendo. Estamos hablando aquí de que de vida a muerte. No te estoy hablando de que te duele el dedo meñique. A veces nuestra dureza de corazón es tan fuerte que preferimos morirnos que someternos a Dios. Y ojalá fuera solamente tu vida la que se va para el infierno, pero son las personas que están a tu lado. Toda la gente que afecta tu dureza de corazón, tu desobediencia. Pero sigamos la historia. Entonces, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: mira, fíjate que he entendido los hombres. Fíjate, ¿quién clamó a Jehová? No fue Jonás. No fue Jonás. Fueron los que tenían dioses falsos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Mira esto. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron ¿qué? Votos. Le dieron su vida a Dios. ¿Por causa de la desobediencia de quién?
So, ya estás entendiendo por qué Dios causa esas tormentas en tu vida por tu desobediencia. Porque tú no eres la última Coca-Cola del mundo. Y hace falta que los demás que están alrededor tuyo también se conviertan. Porque tú sabes la verdad, pero ellos no. Porque tú conoces la verdad. Y estás eligiendo no hacer la verdad, pero ellos no conocen la verdad. Hay gracia sobre ellos. Y Dios usa tu desobediencia y la tormenta para salvar a aquellos alrededor tuyo. Que también sufren el susto. Que también sufren el oleaje. Pero al final es para salvación y vida eterna. Amén. Ok, entonces, ¿qué siguió? ¿Qué pasa aquí en la historia de Jonás? Dios usará tu desobediencia para alcanzar a muchos a obedecerle a Él. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, casi todo cristiano maduro entiende de que Jonás es una sombra de Cristo. Los 3 días en la cruz resucitó. Amén. No voy a entrar en esa revelación. Ahora, Salmo 139. Si habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Parece que Jonás se acordó de ese salmo. Fíjense. Y déjame decirle que ese gran problema que usted está pasando ahora mismo, por causa de tu desobediencia, es lo que Jehová preparó para tu salvación y para el cumplimiento de tu propósito. En otras palabras, si por las buenas no entendiste, por las malas vas a obedecer. Pero vas a obedecer, porque el Señor te ama demasiado para que no obedezcas. Aleluya. Porque el Padre que ama corrige, y al que no corrige no es un bastardo. Y Cristo no murió aquí por ningún bastardo. Cristo murió por hijos, resucitó por hijos y reina por hijos. Amén. Pasaron aproximadamente 1400 años desde Noé hasta Jonás, para que la maldad de los hombres subiera delante del Señor. Jonás 1:2. Primero pasaron 1656 años, viene Noé. ¿Qué pasa con Noé? Suelta la paloma regresa, hay tierra, se repobla la humanidad. Ahora pasan 1400 años después y Dios saca otra paloma. Paloma, hija de la verdad, hijo de la verdad, para anunciarle a aquellos rezagados de Babilonia. ¿Se están dando cuenta de la gran misericordia de Dios? No, pero esto acaba de empezar, tranquilos. Si terminas la historia de Jonás, te darás cuenta que por la obediencia de Jonás, una nación completa se arrepintió al Señor. Una nación completa, reyes militantes, toda la nación, desde el reino hasta los campesinos, la nación completa rindió. Yo creo que ese es el evento de evangelización más grande de la historia de la humanidad. Es la historia de Jonás. Pero hubo un proceso, diga conmigo, hubo un proceso. Por la dureza del corazón de Jonás. Porque Jonás sabía, dice la palabra, que si obedecía al Señor, ellos se iban a arrepentir. Y él no quería, porque no los hallaba dignos, porque ellos venían de los descendientes de lo peor de lo peor. Y ellos decían, seguro decían, no, ellos no son dignos, yo no puedo ir ahí porque entonces Dios los perdona. Y a veces somos así, que queremos decidir por Dios, que queremos juzgar por Dios, que queremos ser el rey y el juez en vez de Dios. Y Jonás se quiso hacer juez en vez de profeta.
Amén. Jonás pudo fácilmente haberse amargado. Eso no es, Rodolfo. Oye, que lo tiren en el medio del mar para que se dé a morir y lo traiga un pez y haga digestión por 3 días con todas las algas y las cosas que habían ahí. Y a saber qué más pasó que no cuenta la Biblia. Y que lo vomita un pez en una orilla del mar. Y no amargarse contra Dios, déjame decirte que no cualquiera hace eso. Hay algunos de nosotros que, no sé, nos chocaron el carro y el carro que más queríamos y ya estamos maldiciendo a Dios. ¿Verdad que sí? Perdemos la casa, que tanto trabajamos por la casita y ya estamos maldiciendo a Dios. ¿Verdad? El trabajo, perdimos el trabajo, cualquier cosa y ya estamos ya rebelándonos en contra de Dios. Jonás fácilmente pudo haberse amargado por su desobediencia, por la tormenta de su desobediencia. Pudo haber maldecido al Señor al estar en la barriga del pez. Ahora, ¿cuál fue la clave que permitió de que Jonás, en vez de maldecir a Dios, obedeciera? ¿Cuál fue la clave? Dice Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová. ¿Quién? Su Dios. Desde el vientre del pez, desde el medio de la tormenta, desde el medio de la matazón, desde el medio de la casa en foreclosure, desde el medio del trabajo que te despidieron, desde el medio del divorcio que pasaste, desde el medio de los carros que te pegaron, desde el medio del hijo que se te murió, desde el medio del dolor más fuerte que hayas podido pasar, desde ahí oró Jonás. Y se arrepintió. Y no le echó la culpa a Dios. No culpó a Dios por su desobediencia. No culpó a Dios por lo que perdió, por lo que pasó por su desobediencia. Sino que se arrepintió. Porque tú vas a decir, Concho, si Dios perdona a Nínive, me tiene que perdonar a mí. ¿Me entiendes? Si hay salvación para Nínive, Concho, ¿cuánto no más para mí? Que soy un profeta del Señor, de la tribu de no sé qué. Amén. Seguro que pensaba Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y yo le animo a que usted se lea la oración completa de Jonás en su casa. Jonás 2, lea ese capítulo completo. Es una oración que le animo a que la lea en su casa. Amén. Nos damos cuenta de que hay poder en la obediencia. Diga conmigo, hay poder en la obediencia. Y nos estamos empezando a dar cuenta de que la obediencia tiene mayor consecuencia de lo que usted piensa. Nos estamos empezando a dar cuenta de que también la desobediencia tiene mucho más consecuencia y longitud que lo que pensamos. Amén. Pero vamos a ir un poco más profundo en la palabra para los que todavía tienen duda de esto. Vamos a ir ahora a otro ciclo. Vamos ahora a hablar de la casa de Taré. Diga conmigo, la casa de Taré. Bueno, muchos se preguntan, ¿quién es Taré? Bueno, Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. ¿Ya saben quién es Taré? El papá de Abraham, famoso padre de Abraham. Nuestro padre Abraham tiene mucho. Ok, ese es Taré. Papá de Abraham, papá de Nacor y papá de Harán. ¿Quién era Harán? Harán era también el padre de Lot. ¿Ya? Para los que saben Biblia ya se están conectando. Ok. Harán era el padre de Lot. Lot era sobrino de Abraham por parte paterna. ¿Ya? Ok. Vamos a hablar de la casa de Taré. Fíjense, no estoy hablando de la casa de Abraham. Estoy hablando de la casa de Taré, el padre. ¿Ok? Génesis, capítulo 18.
versículo 17 al 20. Dice la palabra en Génesis capítulo 18, versículo de 19 al 20. Aquí la Biblia habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos conocen a Sodoma y Gomorra? Amén. Dice la palabra, presta atención, Shamé, ahora mismo, Shamé, ¿ok? Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Encubriré, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Lo voy a repetir. Porque yo sé que Rodolfo mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Yo sé que Rey, yo sé que Jorge Ávila, yo sé que Jorge Ferrer, yo sé que Apóstol Giovanni, yo sé que Germán, yo sé que Carlos, yo sé que Eliezer, yo sé que Rodolfo, Tito, mandarán a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. O sea, yo sé que lo van a hacer, estoy seguro. Estoy seguro que Jesús también lo va a hacer. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios tenía una certeza. Diga conmigo, una certeza. Porque Dios sabía el corazón de Abraham. Porque Dios conoce el corazón. Porque Dios sabe las decisiones que vamos a tomar antes de tomarlas. Porque Dios tiene la habilidad de ver generaciones para adelante. Y cada acción que Dios toma, aunque uno no la entienda, Dios la toma generacionalmente. No solamente pensando en usted. Porque no se trata de usted, se trata del plan de Dios, el megaproyecto de Dios. No se trata de mí, se trata de mis generaciones y el megaproyecto de Dios con mis generaciones. Amén. Entonces Abraham entendía esto. Y Dios le dijo, mira, yo sé que tú vas a enfriar a tus hijos en mi camino. Y aun cuando sean grandes, no se apartarán de mí. Yo sé. ¿Ok? Lot y Abraham eran del mismo linaje. Quiero que se pongan a pensar en un momento por esto. Lot y Abraham eran del mismo linaje, de Taré. ¿Ok? Lot, nieto de Taré. Abraham, hijo de Taré. De la misma casa. Sí, Lot era nieto de Taré. Y Abraham, nieto de Taré. Amén. Lot, Abraham, mismo linaje, en la casa de Taré. Seguro que las mismas enseñanzas, las mismas prácticas, los mismos dioses, los mismos hábitos. Amén. Ok. Ahora, vayamos a ver un momento la vida de Lot. Génesis 19:1. Génesis 19:1. Mira qué interesante la vida de Lot. Dice la palabra, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, fíjense. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora yo me pongo a preguntarme, ¿por qué Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma? ¿Será que los estaba esperando? ¿Será que sabía de que los ángeles venían? Y bueno, si usted lee un capítulo anterior se da cuenta de que es imposible.
porque Abraham se queda conversando con el ángel de Jehová, con Cristo, teofanía de Cristo, se queda conversando, y los ángeles, dice la palabra, mientras él está conversando, los ángeles empiezan a irse a Sodoma. Y yo no creo que ningún criado de Abraham camine más rápido que un ángel. ¿Verdad que no? Entonces yo creo que es imposible de que Lot hubiera sido avisado por Abraham de que los ángeles iban a visitar, basado en lo que la palabra me dice. Pero la palabra me dice interesantemente de que estaba el tipo sentado en la puerta de Sodoma, haciendo que no sé. ¿Ok? Estamos hablando de Lot. ¿Ok? Viene de la misma raíz, la casa de Tarek. Y me pregunto yo, ¿qué hacía Lot viviendo en Sodoma? Porque Lot estaba en Sodoma. ¿Te das cuenta de que la casa de Lot reconoció al Dios de Israel? ¿Cuántos acá reconocen al Dios de Israel? Ok, vamos a seguir. Vemos acá de que cuando los ángeles vinieron, se le postraron a los ángeles. ¿Cuántos acá se postran delante de Dios? ¿Ya están viendo dónde voy? Y le sirvieron a los ángeles del Señor, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hacía Lot viviendo en Sodoma? Si tú conoces a Dios, si tú honras el nombre de Dios, si tú tienes un conocimiento tal de que sabes lo que es un ángel de Dios, si tú sirves a Dios, ¿qué tú haces viviendo en Sodoma? ¿Te das cuenta de que aunque son de la misma casa, había una gran diferencia en el corazón de Abraham al corazón de Harán, el papá de Lot? Amén. Y a veces no entendemos por qué es que Dios nos dice, oye, no te cases con ese cabezona, que no te conviene. Porque Dios está viendo lo que tú no estás viendo. Porque Dios está viendo que ese Lot no te conviene. Porque Dios está viendo 1000 generaciones en adelante. Tú nada más estás viendo 20, 30 años de charanga. Sí, porque eso es lo que te va a dar el cuerpo para la charanga. Ya de ahí para allá se acabó la charanga. Entonces, te das cuenta te das cuenta de que hay una importancia en escoger con quiénes nos relacionamos, con quiénes nos casamos, qué amigos tenemos, con quiénes nos asociamos. No es de que me cae bien, ya me cayó bien. No, porque usted no sabe nunca lo que esa persona carga. Si la persona no está en Cristo, el paquete generacional que tiene esa persona cargando, de maldiciones generacionales y demonios y principados y potestades. Y usted no, que me cayó bien, que es simpático. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Sálvalo, pobrecito, mi sobrino, que yo lo amo mucho. Tuvo misericordia, por supuesto, mi familia, mi familiar. Sálvalo, Señor, ten misericordia de Lot. Pero que hacía Lot viviendo en Sodoma. ¿Y qué hacía en la puerta? ¿Qué hacía el tipo ahí en la puerta? Ustedes cuando leen la palabra, háganse preguntas. La palabra es Cristo. Si usted no hace preguntas a la palabra, usted no está hablando con Cristo. Entonces, cuando usted está leyendo la palabra, hágale preguntas a Cristo. Porque Cristo es el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hizo carne y caminó entre nosotros. Entonces, hágale pregunta a la palabra. ¿Por qué Lot estaba en la puerta? Entonces, me doy cuenta de que Harán no hizo un buen trabajo. Y de que Lot no tenía un corazón inclinado hacia el Señor. Reconocía al Señor, se postraba delante del Señor, reconocía al ángel de Jehová, se sabía seguro las historias del Señor, pero no era el Dios de su casa. Seguimos.
16:31 te vas a dar cuenta qué más pasó en la casa de Lot. En Génesis 19:31 habla de las hijas de Lot, de la descendencia de Lot. Dice la palabra: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio luz la mayor a un hijo, y llamó su nombre Moab. Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Hasta ahí hemos ido? Bueno, no sé si usted sabe, pero estas dos frutas de los vientres, unos 1000 años después, se convirtieron en los peores enemigos del pueblo de Dios. Fíjese. ¿Por qué? Porque a Abraham se le ocurrió tener misericordia de Lot. No, porque es mi sobrino. No tenía a Dios como su Dios, pero era sobrino. Y tuvo misericordia. Y bueno, de la desobediencia, ¿qué van a hacer? Pues más desobediencia. De la desobediencia no pueden hacer obediencia. De la desobediencia no pueden hacer obediencia. ¿Ok? Entonces te das cuenta de que las hijas de Lot lo embriagaron, lo engañaron, lo manipularon, se acostaron con él. Yo me pienso, ¿será que era el único hombre que había en el mundo? O sea, ¿será que Noé y la no, hombre, había más hombres? Ponte a caminar más lejos, mía. Oye, por favor, que tu papá no es el último, que no era el diluvio, vamos. De nuevo, preguntándome yo, ¿cuánto? Estaba desesperada que vamos con el viejo. Incesto, inmoralidad sexual. ¿Cuál era el principado de Sodoma y Gomorra? Inmoralidad sexual. Es normal para ellos. ¿Por qué? Porque ya Sodoma y Gomorra estaban en ellos. Ellos se salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no se salió de ellos. Y nos damos cuenta de que cuando el Señor en aquel tiempo decía, acaba con todos. Ay, pobrecito los niños. Ay, es que Dios era. Oye, usted no sabe de las aberraciones que el Señor libró al pueblo después, porque acabó con todos. Usted no sabe. La mente suya es demasiado, la mente niña y suya es demasiado diminuta como para pensar de que nosotros somos más justos que Dios. Amén. Pero el Señor, que lo sabe todo, Él vio para adelante. Pero por el clamor de un justo, pero también por algo más. Porque Dios es tan increíble. No solamente fue porque Abraham clamó y a Dios le cayó bien a Abraham. No, es que hay más en la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué separó al linaje de Lot y al linaje de Abraham? ¿Qué los separó? Bueno, lo que los separó fue lo que dice la palabra en Hebreos 11:8. Dice la palabra en Hebreos 11:8. Por la fe de Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció, Carlos. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces, la fe es algo que separa linajes. Mire, esto es un tema. Es un temazo. Y no me voy a desviar mucho porque esa es una prédica. Pero cuídese mucho con quién usted se casa. Así es. Cuídese mucho qué amigos usted tiene. Porque lo que dicta
el nivel de integridad, de consagración, de compromiso de un linaje, es la fe. Yo creo en Dios, pero, ¿sabes? Dios es, somos cristianos, pero, ¿tú sabes? Entonces, tú te das cuenta de que hay familias y familias, de que hay fe y fe, de que hay servicio y servicio, de que hay cristianos y cristianos. ¿Te has dado cuenta? Sí. No es porque son especiales, es por la fe. No es porque Dios usó un material más lindo que el tuyo, más duradero, es por la fe. Porque nos hizo como amigos. Es la fe. Son los valores. Instruye al niño en su camino. Una madre que se preocupó. Un padre que estuvo presente. Una madre que modeló. Un padre que inculcó. Una fe que fue establecida desde lo más profundo de los padres hacia los hijos. Donde no era simplemente una religión más. No vamos a la iglesia. Usted se da cuenta de que Dios, cuando habló del Deuteronomio, cuando habló en Éxodo, cuando le dijo a su pueblo, hey, pinten mis palabras en sus paredes, píntelas en los dinteles, póngaselas en la frente, tengan collares, póngaselas donde lo vean. ¿Por qué? Porque necesitaba haber una distinción. Porque un hijo de Dios no se puede ver como un mundano. Porque tiene que haber una diferencia que se vea a leguas. Que se sienta en la atmósfera, que cuando yo entre en tu casa, ok, esta es casa de Dios. ¿Usted quiere ver de quién es la casa? De que usted va, bueno, mire los cuadros que tiene, mire los adornos, mire todo lo que cuelga de la persona, mire lo que se enfoca al corazón de la persona. Si es fan de los deportes, se forma en él. Si es fan del fútbol, se forma en los Cowboys. Si es fan de no sé qué, se enfoca el corazón en lo que se enfoca. Y así va a adornar la casa, y así se va a vestir, y así va a actuar, y así va a hablar, y así va a hacer todo. Así es. Y como el Señor es tan sabio, el Señor ve lo que usted no ve. Y el Señor ve de que si yo junto a este linaje, con este linaje, me va a destruir el trabajo de este linaje. Y la fe que sembraron en este linaje, y la obediencia que sembraron en este linaje, y el precio que pagaron estos cabezones, no me lo van a destruir. Y usted, no, es que me gusta. Es que no se trata de gusto. Se trata de obediencia. Se trata de construir el plan perfecto de Dios para que se salve la mayor parte de las personas que se tienen que salvar. Porque de dos vagos espirituales no va a salir nada bueno. De dos personas que no están consagradas no va a salir nada provechoso. Dios tiene que juntar casas que saben el precio que cuesta servirle. Casas que ya es algo establecido, es una norma, es lo normal. Y entonces Dios las junta porque cargan con un peso generacional, con una obediencia generacional, bendiciones generacionales y batallas contra iniquidades generacionales que se han librado en ese linaje. Entonces, hay buenas noticias para los linajes que todo el mundo ha sido un cabezón. Déjame decir. Sí, porque aquí nadie se queda. Porque estoy seguro que antes de mis abuelos había un montón de cabezones en mi linaje también. Estoy segurito de eso. ¿Verdad que sí, madre? Exacto. Hechiceros, brujeros, santeros, de todo. Pero cuando llega Cristo, algo tiene que cambiar. Cuando llega Cristo, algo tiene que cambiar. Tiene que haber un antes y un después. No podemos seguir de lo mismo. Algo tiene que cambiar. Y vamos a leer en la Biblia 2 o 3 personajes que le cambió la vida entera. La fe de Abraham, Hebreo 11:8, lo acabamos de leer. Esa fe fue una semilla sembrada en las generaciones que le siguieron a Abraham a través de su obediencia. La fe de Abraham fue una semilla sembrada en sus generaciones que lo siguieron a través de su obediencia.
La obediencia de Abraham fue la semilla de fe que hizo posible Génesis 18:18. ¿Qué dice Génesis 18:18? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero fíjense que eso se cumple varias veces en la palabra. Aproximadamente 1000 años después. Fíjense. Empezamos con Adán y Noé, 1656. De Noé a Jonás, 1400 años. Ahora estamos hablando de Abraham, diga conmigo, hasta Ruth. Hablemos de Ruth. 1000 años después, ¿qué pasa aquí? La semillita que sembró Abraham, diga conmigo, da fruto. ¿Qué dice la palabra en Ruth, capítulo 1, versículo 4? Ruth, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué pasa cuando un cabeza de familia dice, yo, mi casa, le servirá al Señor? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto secundario? ¿Qué es lo que pasa en la atmósfera generacional? Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres, ¿qué? Moabitas. ¿Se acuerdan de los moabitas, verdad? ¿Los hijos de quién? De las hijas de Lot. Eso me está diciendo que los hijos de Abraham se casaron con las hijas de Lot. Los nietos, los bisnietos de Abraham, los descendientes de Abraham, se casaron con los descendientes de Lot. Mira, fíjate qué pasó aquí. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. Oye, ¿qué nombre es? Orfa, Señor. Bendigo ese nombre, Señor, santifícalo. Y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ok. Descendientes de Abraham se casan con descendientes de Lot. ¿Pero vayamos bien? Ok. Vamos a saltarnos al capítulo 16 de Ruth. Ok. Capítulo 16. Versículo. Sí, disculpa. Capítulo 1, versículo 16. Gracias. Respondió Ruth. ¿Están ahí? Ok, aquí está la cosa. No me ruegues que te deje, Noemí, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aleluya. Me está diciendo de que sí es posible, antes de la gracia, antes de la cruz, de que se levante una moabita, hija de una sodomita, perversa, inicua, hija del diablo, y se levante y diga, hey, yo no sé Orfa, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé Juanita, pero yo me levanto y Jehová será mi Dios. Me está diciendo de que sí es posible, pastor Aaron. Y cuánto más con la gracia. Y cuánto más con la sangre del Cordero. Y cuánto más con el precio ya pagado. Y cuánto más con la iniquidad ya clavada. Y cuánto más con el diablo ya derrotado. ¿Me va a decir que no se puede? Usted me va a decir a mí que no se puede. No, que los pecados de mi abuelo, que tú no sabes, que yo vengo de una familia que se gritaba mucho. Oiga, déjase de vaina. ¿Me va a decir que no se puede? ¿Será que habrá algo imposible para Dios? No. Claro que tenemos que ir a Dios.
Porque antes de la gracia, parece que también se podía. Y Ruth se levantó. Y Ruth cambió la historia. Y hubo un antes y un después. La fe de Noemí se volvió la fe de Ruth. La fe de Abraham se volvió la fe de Lot. Pecó la hija de Lot. Obedeció la hija de Lot, descendiente de Lot. Porque para Dios 1000 años es como un día. 1000 generaciones es como, mira. Entonces, hay redención. Sí se puede pararse uno y decir, hasta aquí llegó el pecado tal. Hasta aquí llegó el adulterio en mi casa. Hasta aquí llegó la fornicación, el alcoholismo, la adicción. Hasta aquí llegó la mentira, el engaño en mi casa. Hasta aquí llegó la ira, la rabia en mi casa. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Porque tu Dios será mi Dios. Porque mi casa y yo. Porque yo decidí en mi corazón y confesé con mis labios de que Jesús es mi Señor. Y de que ya no vivo Aarón, más Cristo vive Cristo. Eso no es una metáfora, mi hermano. Eso es una realidad en el Espíritu. Eso no es algo que está en un cuadro bonito. Es una realidad que vives día a día. Donde mueres tú por decisión propia. No te puede obligar Dios. Ella decidió. Nadie la obligó. Al revés. Noemí le dijo, vete para allá, mire, que estás embarcada conmigo. Ya yo no puedo tener nada de aquello. Vete para allá. Y en contrario al consejo que le dio la suegra, la nuera, la suegra, contrario al consejo, ella decidió obedecer al Señor. Y decidió caminar por lo imposible. Aquí hay muchos que necesitan la moradita. Estamos viendo dónde viene la cosa. Pecado sexual, Sodoma y Gomorra. Y muchos acá quizás no creen en los pecados generacionales. Muchos acá, a ver, no hay que ser espiritual para saber de que si tu papá es un alcohólico, tu abuelo es un alcohólico, tú eres un alcohólico y tu hijo es un alcohólico, hay algo aquí que no está bien. No hay ni que creer en Dios para darse cuenta de eso. Y tu papá es un abusivo, tu abuelo fue un abusivo, tu bisabuelo mató a un tipo y el otro mató a 10. Algo no está bien. Amén. Entonces nos damos cuenta de que en el reino, en el mundo espiritual, hay legalidades, hay pecados, hay iniquidades que solamente pueden ser quebradas por la sangre del Cordero. Y de que no pasa automático, de que no, yo creo en Dios y ahora no, espérate. Porque hay que morir y ahora estar en Cristo para que entonces puedas agarrar los beneficios de Cristo. Amén. Tienes que cargar tu cruz. El viejo tuyo tiene que estar enterrado para que no sigas viviendo en condenación y para que no sigas viviendo en iniquidad. Amén. Porque el diablo también quiere en Cristo. No estoy hablando de salvación. No estoy hablando de salvación. Pero de que simplemente con creer en Cristo no nos libra de las iniquidades de nuestro linaje. ¿Cuántos entienden eso? Hay que morir al vehículo legal que tiene la iniquidad. Ay, lo voy a repetir, a algunos les pasó por arriba. Hay que morir a la legalidad que tiene la iniquidad en mi linaje. ¿Tú sabes cuál es ese vehículo? Aarón Ferrer. Y si yo no muero a Aarón Ferrer, todas las iniquidades de Aarón Ferrer van a estar vigentes en mi vida. Porque no cualquiera puede ser discípulo de Cristo. Tienes que cargar tu cruz y andar. No es que yo creo en Dios y ahora, Señor, por tu gracia, sálvame de todo. No, Dios no es un genie ni es un mago. Dios es un juez, es un Dios justo, juez justo. Y trabaja con leyes y regulaciones.
Y la gracia te cubre para cumplir con la ley de Dios, no para abolirla. La gracia te cubre para cumplir la ley, no para abolirla. Entonces, a veces muchos nos dicen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué es que yo estoy bateando con lo otro? Es porque no estás viviendo crucificado juntamente con Cristo. Porque te interesa demasiado tu propio yo. Amén. Estamos calladitos. Ok. Nos damos cuenta de que David batalló con lo que estaba en su linaje. Pecado inmoral, pecado sexual. ¿Ok? Ahora, déjenme decirle algo. Romanos 5:12, dice la palabra de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán pecó, todos nosotros pecamos. ¿Entendemos hasta ahí? Ahora, Cristo cargó con la desobediencia desde Adán hasta tu propia y mi propia desobediencia. Y la futura también. Porque Él está en la eternidad. La cruz está en la eternidad. No en el pasado, el presente o el futuro. Amén. Ahora, ¿qué dice Romanos 5:16? Porque si por un hombre todos pecamos, Romanos 5:16 nos dice la palabra, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso quiere decir, hermana Fernanda, de que por la obediencia de Cristo, tú eres justa. Pero para tú ser justa, el justo tiene que vivir en ti. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? Tú no puedes reclamar que eres justo si el justo no vive en ti. Tú no puedes querer vivir una vida de justicia si la justicia no forma parte de tu vida. Hasta la aborreces. O sea, hemos abusado de la gracia y no hemos tenido el conocimiento de la palabra para diferenciar cómo funciona la gracia con la ley. Que la ley es la palabra de Dios, los estatutos de Dios, los mandamientos, el deseo de Dios, el corazón de Dios es la ley. ¿Usted sabía eso? Y la gracia nos da la habilidad de poder cumplirla, aunque fallemos. Ahora, acabamos de celebrar la Semana Santa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El mundo entero celebró el Easter, como le dicen ellos, con los conejitos. Y yo nunca entiendo por qué tiene que ver un conejo y un huevo con la resurrección. No me preguntes porque no te lo puedo explicar. Pero bueno, el mundo celebró a Easter y los conejos. Nosotros celebramos a Cristo, nuestro Rey, la crucifixión y la resurrección, por la cual todos estamos acá. Amén. Pero hoy, en esta hermosa mesa que ustedes tienen acá, estamos celebrando las primicias. Y el Señor me decía, no puedes terminar el mensaje sin hablar de la primicia. Porque al final de todo, se trata de Cristo. Todo, Abraham, reflejo de Cristo. Lo que pasó en la vida de Lot y las hijas, reflejo de la redención de la sangre de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta Apocalipsis, se trata del trabajo y la obra de Cristo. Del beneficio en Cristo, de la vida en Cristo, del poder de Cristo, del testimonio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, dice la palabra en Levítico
Levítico 23:10. Hoy estamos celebrando una fiesta solemne. Hace un año atrás yo di una enseñanza sobre las primicias. Ahí están las redes sociales. Hoy no voy a hablar sobre la fiesta de la primicia y la simbología que tiene el hebreo y todas esas cosas que ya lo enseñamos hace un año atrás. ¿Se acuerdan? Bueno, después le paso el link para que lo veas. No vamos a meternos a profundidad de por qué celebramos las primicias, pero sí le voy a decir de que está en Levítico 23:10 y que fue un mandato del Señor y que es una fiesta del Señor. No es una fiesta hebrea, es una fiesta del Señor. Eso quiere decir de que también se celebra en los cielos. Amén. Porque lo que viene del Señor no viene de la tierra, viene de los cielos. En Levítico 23:10 te establece: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y sigáis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla, un gajito. Esto es una gavilla, ¿ven? ¿Ven? Un ramillito de, eran varios, como un manojo, un manojito, como un símbolo de lo primero, el primer fruto, la primera siembra que se dio, la más bonita, la más saludable, esa, la primera. La agarraban, la llevaban al templo y el sacerdote las partía y las bendecía para que el resto de la cosecha fuera bendita en el Señor. Amén. Eso era la fiesta solemne de las primicias. Ahora, en nuestra iglesia no celebramos las primicias con el entendimiento de la sombra de lo que era de porvenir. No celebramos las primicias con el entendimiento de la ley, donde usted viene acá y da, ¿quién da más? Y da, no, y un sobre, vamos, de ofrenda para que el Señor lo bendiga. Así no funciona la iglesia. No se trata de eso. Porque tenemos el entendimiento de que la fiesta de la primicia era simplemente una sombra a la verdadera primicia que es nuestro Señor Jesús. Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Primera de Corintios 15:20. Porque el Señor, toda esta enseñanza fue para preparar el corazón de ustedes para la primicia. Todo esto que ustedes acaban de escuchar era para que cuando ustedes hagan este acto profético sepan lo que están haciendo y tengan el corazón que necesitan tener para que no den por gusto. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En la enseñanza pasada estuve diciendo de que Cristo resucitó literalmente en el primer día de las primicias. ¿Sabías? El día de resurrección fue el primer día de la fiesta de las primicias, donde el pueblo hebreo celebraba las primicias. Vaya, más obvio no lo pudo haber hecho. Porque Cristo es nuestra primicia. Ahora, ¿primicia de qué? Primera de Samuel nos dice esto. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, o sea, el Shema, que no hablemos por gusto aquí, más que la grosura de los carneros. Eso es lo que Dios verdaderamente quiere. Obediencia. ¿Usted cree que a Dios le hace falta mi sobre? ¿Usted cree que le hace falta un carnero? Dios anhela nuestra obediencia. Que vengamos acá con un corazón limpio y recto. Limpio y recto. Tu corazón santifica tu ofrenda. Amén. Pero tu ofrenda no santifica tu corazón. O sea, los que vinieron queriendo comprar a Dios, les tengo malas noticias. A ver cuándo me bendice, porque tira el cabo. No. Tu corazón santifica tu ofrenda. Tu ofrenda no santifica tu corazón. No sé que ahora Dios te va a bendecir por la ofrenda que le diste. A Dios no hace falta tus dólares o tus dolores. No hace falta. Pero lo que sí anhela es tu corazón. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón obediente, un corazón como Jonás. Cristo es la primicia de los hijos obedientes. Porque de nada vale yo pasarme una hora aquí hablando de primicias y usted irse por esa puerta desobediente. ¿Primicias de qué? ¿Primicias para qué? ¿Para qué usted va a dar ahora $1,000, 50 dólares? ¿Para qué? Obediencia es lo que pide Dios. Obediencia. Ahora, si Dios le habló, le dijo que dé $1,000, bueno, usted obedezca. ¡Hey! Si Dios le habló y dijo que era un manzano rico, porque nos comemos aquí en grupo, gloria a Dios por eso. Obediencia a lo que el Señor quiere. Amado, para que, fíjate, en broma se lo digo, de nada vale de que usted dé una ofrenda hoy y siga en desobediencia. Porque ahora tenemos un problema. Cuando le venga la consecuencia de su desobediencia, va a estar quebrado, no va a tener un peso para pagar el problema que va a tener. O sea, ahora vas a maldecir a Dios. No, que yo te di. No le diste. No le diste lo que Él quería. Tu corazón. No le diste lo que Él te pidió. Él no te pidió ofrenda. Él te pidió obediencia. Porque la ofrenda ya se dio. Y se dio Él mismo. La ofrenda no tuvieron que pedirla. Como la pedimos acá, vamos a recoger la ofrenda. No. La ofrenda se dio a Él mismo. Para que ahora de tu propia voluntad usted venga y diga, yo quiero obedecerte porque tú me diste la ofrenda. Tú te diste a ti mismo. Y diste lo más precioso que tenía. Óyeme, no tengo con qué pagarte. ¿Qué te puedo dar para comprar mi alma? No hay precio para mi alma. Yo estaba allí, usted me vio ahí, yo estaba agradecido con Dios por lo que ha hecho en mi vida. Yo no tengo cómo pagarle a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Porque si usted me conociera a mí antes de Cristo, pudiera entender. Y pudiera entender por qué estoy tan apasionado por el nombre de Cristo. Y por qué estoy aquí predicando. Y hasta el último día, que el Señor me permita, voy a estar predicando su verdad y su mensaje y su evangelio. Porque su evangelio me ha transformado la vida. Amén. Decimos por fe. Rompemos con todo ciclo de desobediencia generacional en mi familia. ¿Cuántos acá se levantan? Levántese ahora mismo. Vamos a hacer un acto profético acá. Levántese. Levante su mano. Crea con su corazón
y declare con su boca: Señor, yo decido romper con todo ciclo generacional de desobediencia en mi familia. Padre, yo no sé si voy a ser el primero, pero mi casa y yo te serviremos. Tú eres nuestro Dios. Y en mi casa se hace tu voluntad. Mis hijos y mis nietos te conocerán. Y te servirán. Amén.